ha llegado algo. Pues sí, como has visto en el título, hoy te voy a enseñar a hacer una tabla de finger. Y para ello voy a utilizar todo esto que me han mandado. Y te preguntarás, ¿has cambiado el setup? ¿Qué has hecho? No, es que simplemente tengo un foco. Como no había buena luz ni nada, a utilizar el foco, básicamente. Like por mi cocina. ¡Yeah! Unboxing time. Vale. Te cuento rápido porque no tienes ni idea de esto. La gente de Create Your Skate, te preguntarás, ¿qué es Create Your Skate? Es una empresa, es una marca que se dedica a crear moldes para fabricar tablas de finger. Y es que hace un tiempo se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, hey, Alec, si te mando material, molde, hacemos, you know. Algo que yo obviamente dije que sí. Es que no puedo decir que no, y menos a una marca de moldes. Entonces, mirad todo lo que me han mandado. Me han mandado un paquete de más de 300 euros. Todo esto vale más de 300 euros. Flipas. O sea, no es ninguna tontería, pero es que me han mandado una caja llena de material de cosas. O sea, estoy viendo aquí ya cola, estoy viendo aquí un molde, estoy viendo aquí madera, no sé qué será. Estoy viendo mucho material y es que estoy flipando. Pedazo de paquete que me han mandado. Así que bueno, vamos a hacer rápido el unboxing, vamos a ver todas las cosas que me han mandado y me pongo a hacer la primera tabla. Molde, madera, la madera para hacer las tablas, ¿vale? Madera de colores, cola, la que a ti te falta. No pienses más, esto no sé qué es. Accesorios para el finger, qué guapo. Más madera, ya sé qué es esto. Para el próximo vídeo me lo guardo. Pegatinaza, una sierra, qué guapo. No queda nada. ¿Qué te digo yo? Que esta marca se enrolla. Es que flipas. Esto es todo lo que voy a utilizar para hacer mi primera tabla de finger con el molde de Create Your Skate. Oh yeah. Por cierto, si alguien se quiere comprar cualquiera de todos estos productos o algún producto más relacionado con el crear una tabla, algún molde pro, madera de colores, cola, lo que sea, tenéis abajo el link en la descripción y aparte tenéis un descuentito que está todo abajo. Ahora sí, voy a abrir lo que es el molde y bueno, voy a ir abriendo todo según lo vaya necesitando a lo largo de todo el proceso de creación de la tabla. Pero bueno, es que no quiero hablar más, lo que quiero es abrir el molde y ver lo guapo que tiene que estar. Amigo, y es que no solo te entra el molde, sino que también tienes un vídeo tutorial que te enseña a utilizar todo este proceso que vamos a hacer, lo tienes incluido también en el molde. Te viene todo. Unboxing. Que no solo te viene el videotutorial, sino que también te viene un manual. Tienes mi vídeo, el videotutorial y el manual. ¿Qué más quieres? Esto me gusta mucho. Qué guapo, tío. Y aparte, si te compras el molde, no solo trae el molde, trae un shaper. Esta mini prensa, lo que haces es que una vez que te sale la tabla rectangular de aquí, la pones aquí y te ayuda a darle la forma. Amigo, que te trae madera, tapes, te trae ejes y ruedas. Te puedes hacer un finger completo comprando solo esto. Te trae cola, te trae palomillas para prensar el molde, simplemente. O sea, en serio, estoy flipando con todo lo que trae este paquete. Todo esto es lo que venía dentro de esa caja, pero es que esto simplemente viene dentro de esta, que es que te puedes hacer un finger completo. De hecho, es que esto es madera para varias tablas. Y te trae el shaper, te trae el molde, te trae todo. Esta caja es el bolsillo de Doraemon de un fingerboarder. De aquí sale todo. Aquí se hace la magia. Que por cierto, aquí te vienen láminas. ¡Oh! Si estos son gráficos. Que también te vienen gráficos. Que le puedes poner tus gráficos a la tabla ya. ¿Qué? Flipas. Que viene un póster también en la caja. Que no me había dado cuenta antes. Ahora ya sí, vamos al lío, vamos a hacer la primera tabla de finger con este pedazo de molde. Espero que no salga un churro porque si no ya tanto hype en el vídeo para nada. ¡Suscríbete! Paso número 1. Necesitamos madera y no cualquier tipo de madera. Entonces, abajo tenéis el enlace para poder comprar la madera que se necesita en específico. Para hacer una tabla de finger se necesitan 5 capas, de las cuales 3 tienen que ir con las hebras o con las fibras de la madera, no sé y nunca he sabido cómo se dice eso. Tienen que ir 3 en vertical. La primera capa, la capa del medio y la última capa. La segunda capa y la cuarta capa tienen que ir con las fibras o con las hebras en horizontal. Las propias líneas, los propios dibujitos de la madera tienen que estar en horizontal. Y te preguntarás, ¿por qué se necesita eso así? Porque la mezcla de capa de madera en vertical, capa de madera en horizontal, vertical, horizontal, lo que hace es que sea la madera mucho más resistente y obviamente a la hora de patinarla o a la hora de que le pase cualquier cosa, sea mucho más difícil que se parta en el caso de que se parta. Porque una tabla de finger es muy difícil que se parta, a no ser que le caiga un piano encima o lo pise un elefante o yo qué sé.
Muy importante, necesitamos 3 capas con las líneas verticales y 2 capas con las líneas horizontales. Y quedaría algo así. Vamos ya con el paso número 2. En este caso lo que tenemos que hacer es pegar todas las capas de madera. Para ello que se necesita la cola que nos han mandado. Este paso es muy sucio, por así decirlo. Tienes que tener mucho cuidado porque se puede manchar todo y tus dedos se van a manchar. Entonces, para ello, un consejo que yo te puedo dar es esto. Te coges una lámina de parqué, de madera, un azulejo, cualquier cosa que por mucho que se manche se pueda limpiar bien. Y te digo yo que esto es la mejor mesa de trabajo. Paso número 2, en marcha. A encolar. Otro consejo que te voy a dar, el hecho de encolar tampoco hace falta que te pases y que eches muchísima cantidad, ¿vale? Cuanta más eches, más va a tardar en secar. Tranquilidad, echa lo justo y necesario. Si puedes, unta con un cepillo, pero esto no lo hagas. Una vez que has encolado la capa número 1, vamos a llamar esta la número 1 y esta la número 5, lo que tienes que ir haciendo es poner todas encima. Es decir, la 5 tiene que acabar arriba y la 1 tiene que acabar abajo. Una vez que termines de encolar toda la capa, asegúrate de apretar un poquito, que se vaya pegando a las capas de abajo. Por cierto, algo que te vas a dar cuenta cuando lo hagas, pero bueno, que lo sepas. Vas a tener que darle cola a 4 de las 5 capas. A la última, a la capa número 5, no le tienes que dar. Ya tenemos todas las capas pegadas y este es un momento crítico. Tenemos que pasar al paso número 3, es meterlo en el molde. Cuanto menos tardes, mejor. A la hora de meter las capas en el molde, lo que tienes que hacer es ponerlas siempre en la parte que está hundida, que es la parte que está abajo del molde. Paso previo, hay que poner las palomillas. Se aprieta fuerte cuando estén todas, no cuando esté una solo, ¿vale? Tenemos todos los tornillos y todas las palomillas puestas. Ahora ya simplemente lo único que queda es apretar todo lo que podamos y esperar a que se seque. Día 2. Se supone que esto está seco ya. Se supone. Han pasado 24 horas. Me ha dado tiempo a trabajar, a comer, a cagar, a dormir, a todo. Estamos en el siguiente paso. Antes de abrirlo, lo que tenemos que hacer, y recuerdo que esto trae agujeros aquí, lo que tenemos que hacer es los agujeros y nos lo quitamos del medio. Consejo. La broca que vas a necesitar es del tamaño 1,4, 1,5 milímetros. Bujeros hechos para los finos agujeros. Ese paso, ¿qué nos quitamos? Vamos al siguiente. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. ¡Ey! Pedazo de galleta santa, chaval. En el caso de que tú no tengas esto, lo que puedes hacer es utilizar cualquier tabla de fingers sin ejes y sin nada, la pones aquí encima, simplemente, bueno, pues con un lápiz marcas el contorno, lijas y ya está. Que tampoco hay que complicarse mucho la vida, ¿vale? De nada, crack. Voy a utilizar el shaper. Tenemos aquí el shaper puesto, entonces, básicamente lo que hay que hacer es unir las dos piezas y ahora ya... Pues bueno, quien tenga una lijadora, pues lo pasa por una lijadora. Yo en este caso no soy rico ni tengo aquí muchas herramientas. Lo que voy a hacer es poner aquí un lápiz, le voy dando aquí y ya está. Y utilizamos la sierra esa que me han mandado. Y ahora en teoría lo que tenemos que hacer es lijarlo. Por cierto, no lo he mencionado, pero en el paquete de la sierra venía el taladrito manual. No sé si lo voy a hacer bien o no, pero yo voy a quitar el shaper por si acaso. Tabla lijada, recortada y perfilada. Voy a darte un consejo y es que si coges este trocito de lija puedes perfilar bien la tabla. ¿Qué significa perfilar? Básicamente el quitarle todas aquellas mini astillas que se quedan en los laterales como cuando pones un tape. Exactamente igual. Vamos con el último paso que ya sería para terminar la tabla y es barnizar. Y te preguntarás, ¿para qué vas a barnizar una tabla de fingers? ¿De qué vale eso? Pues es más importante de lo que te piensas, porque la tabla, al fin y al cabo, cuando tú la patinas, está en constante roce, en constante, pues bueno, caídas, golpes y demás, que lo que hacen es que se va pelando, se va rozando y eso evita y protege que la tabla se dañe. Por lo tanto, es muy importante barnizarla. Así que acompáñame a barnizar esta pequeña bebé. Y sí, llevo calcetines con las chanclas. ¿Algún problema? Por fin llega el momento que tanto estaba deseando. Y es que por fin se ha secado, así que eso significa que puedo patinarla. ¿Sabes qué es lo guapo de los vídeos de YouTube? Esto. Ahora sí.
Pues nada, hasta aquí el vídeo. Por fin he hecho toda la tabla, he completado el proceso y espero que hayas aprendido y te haya servido de ayuda. Quiero agradecer a Create Your Skate por mandarme todo este material. Ya digo, tenéis toda la información, todo abajo en la descripción. Yo ya no tengo nada más que decir, así que yo creo que nos vamos viendo en el siguiente vídeo, ¿no?